Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra nueva transmisión semanal, podcast número 31, Familias Fuertes. ¿Te gustó la presentación, ¿no? Me encantó. ¿Qué pensabas? Que iba a ser así toda ceremonial. Qué bueno estar una semana más con ustedes y hoy continuamos nuestra serie acerca de la adolescencia. ¿Qué le pasa a mi adolescente? Fue una de las entregas, ¿no? Y aprendimos también a cómo descifrar un poquito de las causas de los síntomas de sus comportamientos la semana pasada. Y hoy el tema no se trata de los adolescentes, sino se trata de nosotros como padres de familia. Así que le invitamos a que busque su cuaderno de notas y revise con la idea de poder juntos verificar y saber dónde estamos. Hoy, Margie, podcast número 31, finalizando el año ya en la recta final, el último trimestre. Así es. Excelente tiempo esperamos para hoy y damos gracias a Dios porque sabemos que dentro de todas los comentarios que escuchamos, algunos consideran que es tan oportuno porque justamente están transitando por la adolescencia de sus hijos y algunos con un poquito de nostalgia dicen, si lo hubiera escuchado antes, probablemente mi etapa de padre adolescente lo hubiera abordado diferente. Pero bueno, estamos aquí, estamos a tiempo, ya sea para aplicarlo nosotros o para aconsejar a alguien más, aún estamos a tiempo, incluso para hacer correctivos en nuestra relación con nuestro hijo que ya pasó la adolescencia y probablemente hasta pedir perdón por cosas que se hicieron mal y algunas que sencillamente tampoco se hicieron. Así es. Hoy mencionamos que vamos a hablar acerca de cómo nosotros ejercemos el rol como padres. Y hay una definición, un concepto que se está tratando de explicar para tener mayor claridad y se habla hoy de paternidad pasiva. En otros escenarios también se usa la expresión paternidad permisiva. Y es todo una serie de características que describen este tipo de conducta. Ahora, ¿cómo conectamos la paternidad pasiva o permisiva o indulgente también frente a lo que vimos la semana anterior? La semana anterior encontramos conductas que eran propias del cambio de nuestros adolescentes. Encontramos en uno de los segmentos cuando se hablaba acerca de los cambios en la manera en que ellos se comunicaban, la forma en que ellos reaccionaban o la manera inclusive en que ellos empezaban a desafiar los límites, las normas y las reglas dentro de casa. Así que frente al desafío donde en esa etapa de la adolescencia, donde tratan de descubrir quiénes son y afirmar su identidad, algunos se salen del guión que los padres han escrito y encontramos entonces cuál es la reacción o cómo los padres de familia abordamos esas salidas interesantes en términos de conducta. Así que hoy encontramos 10 preguntas que hoy nos vamos a hacer. Yo voy a hacer las preguntas, Margie las va a contestar todas las 10. Y la idea justo es que podamos decir y hacer un checklist en casa sobre estas 10 preguntas. Así es que, sí. ¿qué pensamos un poquito sobre este tema que es bastante retador y un poco confrontador? Bueno, definitivamente que cuando pensamos en la paternidad, hablamos de los dos integrantes, padre y madre, ¿okay? No excluimos a ninguno. Y probablemente si miramos nuestra cultura, en nuestra cultura probablemente latinoamericana, para no hablar solo de Panamá, nosotros encontramos el papel tan fuerte que realizan las madres, no solo en la parte del cuidado, sino también en la parte a veces de ejercer disciplina. Sí. Y sin entrar a crear un subtema,
muchos padres prefieren estar, hablando de papá, prefieren estar dentro de un segmento en donde no se interviene de forma directa. Esto produce mucho cansancio en la madre porque no solo tiene que velar por temas del ambiente, temas educativos, sino que también tiene que velar por el disciplinar, el ejecutar la disciplina. Y produce mucho cansancio. Esto solamente te lo planteo así como uno de los factores que probablemente podríamos pensar en esos elementos. Ni hablar de patrones ya aprendidos, en donde se nos enseñó que esa es la forma en que se maneja la adolescencia y lo repetimos. O sencillamente es una reacción a falta de recursos, a falta de información, es una reacción natural que podemos tener. Y dentro de las muchas reacciones que tenemos a veces los padres, cuando nuestros hijos atraviesan la adolescencia, esta pasividad nos lleva a veces a ignorar conductas negativas. Y hacemos el énfasis en esto, en conductas, no necesariamente en que nuestros hijos son malos, sino que están realizando actos de indisciplina en la escuela, en la barriada, con familiares, y su conducta negativa a veces nosotros podemos decidir de forma consciente, pero también de forma inconsciente, el no mirar, esperando que eso se arregle solo. Y yo no sé, esperando que alguien me lo arregle. Sí, claro. Que alguien me lo arregle, que llegue alguien a que mi hijo sí respete. Y que con una sola mirada lo componga. Y basta, claro. Eso ocurre, y sé que muchos educadores o muchos, inclusive abuelos que estarán viendo este podcast dirán, bueno, si yo conversara con ese niño, probablemente haría caso. Entonces, muchas veces optamos tomar un papel poco protagónico en la adolescencia de nuestros hijos. Y eso es un mensaje que se le da a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, ellos observan nuestra pasividad y se les está transmitiendo no solo una postura, sino una intención de no involucrarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Más adelante vamos a ver un poco sobre estas preguntas, Fíjate, hay un elemento interesante cuando hay algo de temor a la confrontación. Cuando el ambiente se torna un poco álgido de posible conflicto, hay ocasiones que se teme a la confrontación se piensa, para no dañar más lo que está dañándose y no añadir algo adicional. Pero en ocasiones, ¿sabes? El mensaje se recibe de forma inversa. Una joven decía, me hubiese gustado que mis padres me pusieran algo de límites a mi conducta, porque de una forma u otra entiendo que no les importo. Así que esta parte es importante. Cuando ejercemos una paternidad pasiva, uno, por no añadir mayor conflicto a la situación, tener temor a la confrontación o de pronto ignorar la conducta negativa pensando que ellos van a cambiar según el tiempo pase, cuando ellos crezcan van a cambiar de forma automática. Hay ocasiones que ese periodo de silencio o de indiferencia o de pausa, sin querer juzgar ninguna emoción, porque no podemos juzgarnos, nadie puede juzgar, solamente Dios, pero ¿cuál es la manera en que inclusive los jóvenes interpretan las conductas de los padres? Y quiero, antes de mirar las 10 preguntas, hay un pasaje hermosísimo en el libro de Proverbios. Recuerden la campaña que estamos leyendo, un proverbio por día. Hoy se nos presenta el proverbio 24, 11 y 12 para este tema. Y miren el desafío. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es como un llamado a hacer algo. ¿Hay alguien en peligro? Líbrale. ¿Hay alguien cuyos pasos están en la dirección equivocada? Haz todo lo que esté a tu alcance para evitarle un daño mayor. Y creo que nosotros como padres de familia debemos estar tan conectados y tan apercibidos de la condición de nuestros hijos que los principales llamados a intervenir, a hacer algo cuando estamos observando que las cosas no marchan bien, somos nosotros. Y aquí hay un desafío hermosísimo para cuidar con toda la pasión y con toda la intención la viña que Dios nos ha dado a guardar. ¿Te acuerdas de ese pasaje hermosísimo? Libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6. La parte B dice, la viña que me dieron a cuidar, la mía, no la cuidé, sino que cuidé la viña ajena. Entonces, cuando uno piensa en cómo nosotros alumbramos fuera de casa, el desafío hoy es, necesitamos alumbrar adentro. Así que ahora, una lista de comprobación para ver si nosotros estamos siendo pasivos en el ejercicio de nuestra paternidad. Y este es un material fantástico. Hay muchos recursos disponibles para crecer y para aprender. Este es uno de ellos, de los que hemos tenido acceso y poder estudiar, desarrollado por June Hunt. Habla acerca de elementos importantes en el desarrollo de las dinámicas familiares. Así que de ahí observamos estas preguntas que nos pueden ayudar para saber si nosotros, este es un cuestionario de habilidades del papá y de la mamá, del padre y la madre, para saber si estamos ejerciendo una paternidad pasiva. Yo los leo y tú los comentas, ¿te pareces? Tú eres aquí. Me parece fantástico. Me gusta tu voz. Número 1, evita confrontar la conducta negativa de su adolescente. ¡Boom! Pues yo creo que una de las cosas que más, o estrategias que más se usan es esta. Evitar la confrontación. Y muchas veces, como lo mencionaste antes, tiene que ver con aspectos de faltas de herramientas para saber cómo confrontar. Muchas veces porque emocionalmente no sabemos hacer una confrontación, se puede decir asertiva, una confrontación que dé buenos resultados. Porque normalmente usamos la confrontación con un sentido de enojo o de pleito, pero con un adolescente no podemos confrontar con estas emociones. Confrontamos los hechos. Y siempre comento a algunas mamás o padres, les digo, es importante que sus hijos sepan qué sienten ustedes. Hay que verbalizarlo. Así como les dices, estoy tan orgulloso, estoy tan feliz, soy la madre o el padre más orgulloso. Asimismo, nuestros hijos deben saber que su conducta nos tiene afligidos. Perfecto. Número 2. Evade discutir situaciones incómodas con su hijo o hija adolescente. Bueno, en este caso, muchos padres derivan hacia otros. ¿Sí? Esto que me preguntas, mejor tu papá o mejor tu mamá, porque no tenemos, vuelvo y repito, no solo el tema de la capacidad, porque a veces podemos tener la capacidad, pero no sabemos cómo hacerlo. Y es mejor que otro, esa es como la papa caliente, ¿verdad? Mejor que otro se quede con esta papa caliente. Así es que debemos tener cuidado porque nuestros hijos, y creo que esto son como memorias, tu hijo va a recordar que en esa temporada de su vida te detuviste. Te detuviste. Tal vez no tenías la respuesta perfecta, tal vez no tenías todos los recursos en tu mente para darle un gran discurso, pero le hablaste desde un corazón amoroso. Y eso lo va a valorar tu hijo. Cuando no lo hace, lo registra que no se hizo nada. Exacto. Otra pregunta de evaluación. ¿Se rinde con facilidad
e inmediatamente acepta excusas de su adolescente? Total. Y yo creo que esto ocurre cuando nosotros probablemente estamos afanados en muchas otras cosas. Y creo que parte de la velocidad con que nosotros como padres a veces andamos, entre trabajar, en velar por muchas otras, proveer otras cosas, a veces descuidamos esta necesidad de nuestros hijos, el de estar de forma consciente, no solo con ellos, sino estar con ellos constantemente ejerciendo una disciplina. A la primera excusa la aceptamos como válida y decimos, ay, ya hablé con él y todo se ha aclarado. Les enseñamos a nuestros hijos que es fácil argumentar, aunque sean falsas, En ocasiones, o en otras ocasiones puede que sean ciertas sus justificaciones sobre sus malas conductas, pero ¿qué ocurre? No podemos habituarlos a que siempre hay una excusa ante su mala acción o su indisciplina. Y aquí hay una parte interesante del sentido de responsabilidad. Exacto. Donde es necesario que el joven, una vez confrontado adecuadamente, acepte su nivel o grado de responsabilidad, porque la tendencia normal y natural es culpar a otras personas. Muy bien. Otra pregunta de evaluación. ¿Encubre o excusa la conducta de su adolescente? Eso es terrible. Papá gallina, mamá gallina, ven, ven, ven. Sí. Hasta eso en buen panameño se llama alcahuetear, ¿verdad? Eso se llama alcahuetear. No estuve contigo haciendo aquello, pero te protejo a un nivel que te impido madurar, te impido crecer, y crecer duele, porque crecer implica asumir responsabilidad. ¿Y qué ocurre? A veces esta dinámica la vemos desde la infancia. Cuando hay un papá, y esto voy a hacer un paréntesis un poquito largo, cuando hay un papá probablemente abusador o que grita fuerte, o un papá que puede ser no abusador de golpes, pero puede que tenga esa... Abuso verbal. Sí, es un papá violento. ¿Qué hace una mamá? Una mamá protege, trata de evitar que sus hijos caigan en manos de ese papá abusador, porque no tiene los recursos para disciplinar, para hablar, sino que cae con la correa. Entonces, muchas mamás pueden caer en este juego de yo protejo porque mi esposo no sabe. Y como él no sabe, yo sí sé. Tenemos secretos nosotros. Secretos, ¿sí? Claro. Tenemos secretos. Entonces, esto es importante que, número uno, si su esposo, o en el caso inverso, si fuera al revés, no sabe cómo corregir, y probablemente esta medida es una medida que hasta cierto punto saludable, porque tú te puedes encontrar con papás que sí son muy violentos. Claro. Yo sé que hay casos de padres que golpean a sus hijos de forma que es maltrato, y cabe esta cobertura que una madre o un maestro puede hacer sobre su alumno, sobre sus hijos. Pero el tema aquí puntualmente es que no podemos encubrir constantemente, que nosotros no podemos ser esas alas donde no hay reflexión. Podemos ser alas que protegen, pero debe haber reflexión. Sí. Sin reflexión estamos encubriendo maldad, claro. Y nuestros hijos, cuando salgan de las alas, van a repetir lo mismo. Entonces, creo que deben ser alas protectoras, pero también deben ser alas que provean espacios reflexivos para que no se repita. Excelente, me gustó esa expresión. Otra, le da continuamente a sus hijos otra oportunidad sin advertirle que recibirá las consecuencias. Esto es como un castigo diferido, ¿sí? Que sí. No sabemos cuándo viene, pero te va a llegar. Eso es un síntoma también de paternidad pasiva. Así es. Normalmente esta estrategia de te doy oportunidad, pues lo que hace es que hace que se pierda el objetivo. Se pierde el objetivo, que el objetivo es disciplinar, el objetivo es corregir. Entonces, al haber
un plazo tan amplio, Ujú. porque a mi mamá le echo un chiste y mi mamá se echa a reír, y o le sobo la espalda, le pongo Vicks y mi mamá va a estar contenta. O le hago su platillo preferido, le corto el jardín, el césped, Ujú. y jugamos, bueno, yo me puse como adolescente, o, o juegan con Ajá, nosotros. tú hacías eso, ¿no? Dale. Creo que todo el mundo lo ha hecho, Y yo, ¿no? Pero sí, aquí sí, la sí, parte sí, de sí. cómo los padres respondemos. Exacto. ¿Ok? Ok, los chicos pueden hacer todo, van a hacerte todo. Pero hoy el tema es nosotros Como cómo padres. vamos a hacer Yo creo para que una de las corregir. cosas que uno le sirve para todo en la vida, todas las relaciones, las de pareja, con nuestros hijos, inclusive con colaboradores, es que toda infracción debe tener una sanción Ujú. correspondiente, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas que a veces tenemos como padres es que acumulamos, y luego tenemos nuestros picos y hay como una gran erupción, ¿verdad? Y nuestros hijos luego lo entienden, oye, ¿pero qué le pasó? Si solo quebré una taza, pero resulta que habías quebrado la vajilla. El castigo es histórico. Es histórico. Ujú. Y no nos damos cuenta que estamos a veces pensando en esta pregunta, que damos continuamente oportunidades, inclusive yo creo que a veces nuestros hijos ni siquiera la piden. Te voy a dar una oportunidad para que cambies, pero él no te la pidió. Ujú. Él no te la pidió porque él siente que no tiene nada que No tiene cambiar. que cambiar y Entonces, nosotros claro, somos los que tenemos este discurso como placebo propio. para nosotros mismos. Otra pregunta de control es, ¿protege a su adolescente de las repercusiones causadas por su conducta negativa? Wow. Esta parte es Wow, es interesante, fuerte. ¿verdad? Es fuerte, ¿sabes por qué? Porque uno piensa que uno siempre va a tener ese poder y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque te puedes enfrentar a personas que les toca ejercer una autoridad. Siempre los padres son la máxima autoridad, pero cuando tu hijo sale de tu entorno Ujú. y se enfrenta a otras autoridades donde hay normas de convivencia, entonces Claro. ya no vive o no está dentro de tu esfera. Y le toca a otro corregir al hijo ajeno. Y qué pena. Qué pena. Qué Claro. pena. Entonces, uno ve, lamentablemente, a veces en nuestros sistemas educativos, o uno escucha padres de familia, por hablar de padres de familia, que dicen, no, es que yo estoy esperando que llegue el maestro porque me las va a pagar. O sea, sin tener Ujú. esa capacidad de hacer un abordaje desde el diálogo, Ujú. inclusive el dar el ejemplo a mi hijo. Ujú. No es que voy a llegar con la chancleta y lo voy a pegar en el salón, pero voy a Ujú. escuchar qué fue lo que hizo mi hijo, voy a aceptar y no salir en defensa porque no es saludable para mi hijo. Él debe saber que yo lo voy a defender, Ujú. pero no una sobreprotección dañina. Para evitar que él Para reciba en su propio... su propio castigo de su propia conducta. Sí. Sí. Esto es como muy desafiante, ¿eh? Ay, Pienso sí, es fuerte. que nos estamos poniendo todos nosotros en el escrutinio, ¿sí? Sí. Pensar y sobre todo, que uno puede hacer como un análisis de cuántas veces uno hizo esto y estuvo ejerciendo una paternidad pasiva. Recuerden lo que dijimos al principio de esta serie. Todo aquello que a nivel de adolescencia ensayemos y practiquemos se puede convertir en la norma de vida cuando seamos adultos. Por eso es importante que a nivel de conductas adolescentes, de principios y valores enseñados de niños, luego que se puedan arraigar firmemente en la adolescencia, estemos muy claros del efecto que esto produce a largo plazo. Sí. Vamos a estar ensayando la conducta que tendremos cuando seamos adultos, a menos que haya una intervención muy, muy directa y especial cuando permitimos que Dios sane, corrija, transforme. Él lo hace, Él lo puede hacer, pero Así eso es. no quita que nosotros tengamos un papel también en la disposición para que Él corrija nuestras vidas. Muy bien, otra pregunta para determinar si nosotros
ejercemos una paternidad pasiva. Protege a su adolescente. Perdón, es consecuente usted con las reglas, horarios y límites para su adolescente. Hablaste en una ocasión que en la casa hay normas, reglas, valores y toda una serie de un guión, ¿verdad? A seguir, que refleja el valor de la casa, la marca de la casa, la marca de la familia. ¿Somos consecuentes con eso? ¿Estamos cambiando y variando y ajustando en función de la presión que ellos nos hacen a nosotros? Así es. Y sobre todo cuando tenemos más de un hijo, cuando tenemos una familia amplia. Y esto es muy importante porque las reglas no... Bueno, yo aprendí que si hay reglas flexibles, lo usan los arquitectos, ¿verdad? Pero normalmente las reglas que usamos para medir son reglas rígidas, o sea, los centímetros y las medidas no se mueven. Lo que se mueve es la materia, pero siguen siendo medidas. Y cuando uno establece una regla de conducta en familia, la debemos cumplir todos. Claro. Sí, y no todos. Porque tengamos un título o más o menos edad, debe ser cumplida por todos. Entonces, debemos ser consecuentes con las reglas. En número uno, establecer reglas que sean razonables y que se puedan poner en práctica, se puedan cumplir, porque si pones reglas que son... siempre vamos a vivir incumpliéndolas si son imposibles de realizar. Son reglas smart, aplicando deben ser inteligentes, de meta, claro, ¿no? deben ser inteligentes. Claro. Y que sean fáciles de cumplir. Ayer hacíamos un viaje y veíamos chicos en una parada de buses. Salieron del colegio probablemente a las 6 de la tarde, entre que llegan a una vereda para tomar un bus y luego otro bus, y iban a ser las 7 de la noche, y yo decía, wow, ¿cómo estarán esos papás, verdad? Esa sensación de estoy esperando que llegue mi hijo. Una parada oscura en un área peligrosa. Una joven y un chico esperando un autobús, y uno decía, wow. Se exponen a peligro, ¿verdad? Se exponen a peligro. Y esto es como algo natural y normal, ¿no? Dios guarde a nuestros jóvenes en todas las dinámicas y vivencias que les toca a ellos. ¿Sabes que una de las quejas de muchos jóvenes, y esto es así, esto pasa en todas las casas, ¿por qué yo no puedo y tú sí? ¿Sí? ¿Por qué yo no puedo? Y por eso en algunos casos, algunos padres dicen, bueno, ven, tú también. ¿A qué me refiero? A tomar en casa el hacer cosas probablemente que tú digas, bueno, es que son cosas de adultos, pero tu hijo está viendo el modelo, y cuando a él se le antoja, se le apetece y lo quiere hacer, resulta que él no puede porque él no tiene la edad. Y hay cosas que obviamente tú dices, bueno, mi hijo no tiene la edad para esto, pero entonces ahí viene la parte en donde nuestro amor debe ser un amor que modela, y muchas veces uno se abstiene de cosas por el bien de nuestros hijos. Yo lo puedo hacer. A mí me gusta, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando tú ves y puedes poner en la balanza, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Es conveniente? No. Entonces ya no lo hago. No es ser hipócrita. Al contrario, es ser sabio. Y cuando nuestros hijos les establecemos reglas de horarios, reglas de interacción, no gritos, no obscenidades, reglas de uso de teléfonos, de artefactos, reglas de cómo comemos en casa, todos comemos juntos, nos esperamos sentados a la mesa. Sí. Son reglas que se establecen, que lo que tratan es que la convivencia sea convivencia de hogar, y no solamente que tenemos una dirección, un domicilio tenemos una recámara y algunas amenidades, ¿no? Porque al final, aunque tu hijo adolescente se resista a esas reglas, no quiero comer es riquísimo comer en el cuarto viendo televisión, pero te pierdes la conversación, claro. Te pierdes el ayudarnos al poner la mesa, al recogerla, y al final sabemos nosotros los padres que nuestros hijos están un periodo de tiempo muy corto con nosotros, luego se deben ir. Así es que enseñarles a ellos a valorar este tiempo vale la pena. Y eso es ensayo, ¿eh? Recuerda, eso es ensayar. Todo lo que ensayamos en la vida del adolescente se convierte en la norma cuando somos adultos. Sí, de pronto
tiene que comer fuera de casa y ya No sabe. no sabe cómo sentarse a la mesa en la casa ajena porque ha comido toda su vida en el suelo o viendo la televisión o en su cama. Entonces, recuerden, todo tiene que ver con normas, reglas, límites que sirven para protección. Recuerden, los límites sirven para proteger. Otra marca, pensando en una parte afectiva. Como padres, nos abstenemos de dar muestras de cariño con la esperanza de cambiar al adolescente. Esto equivale a, ¿sabes qué? Lo voy a tratar con dureza, indiferencia, a ver si él reacciona. Y posiblemente esa no es la medicina, ¿no? Y posiblemente represente... Me estoy adelantando aquí a ¿Quieres contestar? No. Ahora pregunto otra vez. Cuando como padres de familia damos muestras, se abstienen de dar muestras de cariño con la esperanza de cambiar a adolescente. Esa es una marca también, ¿verdad que sí? Totalmente. Okay. Muchas veces ese es uno de los recursos que podemos, sobre todo las madres, que probablemente sean las que más puedan expresar con toques físicos. Los padres pueden tenerlo, porque entonces no voy a decir que no, sí, pero normalmente los padres son más de dar palabras, ¿sí? Y las madres probablemente somos más expresivas de ese afecto físico. Y el distanciarnos emocionalmente, el poner esa medida o poner la ley del hielo con nuestros hijos, número uno, que le estamos enseñando que el amor se puede convertir en un arma, lo cual no es un arma. Y debemos enseñarle a nuestros hijos que nuestro amor hacia ellos siempre está vigente, y que ciertamente, aunque estemos dolidos por conductas, porque fíjense, no estamos hablando de travesuras, probablemente son cosas que nos duelen, que nos hieren, que tienen efecto hacia que terceros. Tienen un efecto hacia terceros, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo decir, sabe? A pesar de que tal vez no tengo ese entusiasmo de decirte te amo, pero sí te amo. Entonces, es un dilema. Es una decisión poder decirle, así es que no debemos usar esta arma en contra de nuestros hijos. Y nos damos cuenta cuando a veces nos abstenemos de expresar cariño, con esa esperanza de va a reaccionar, se va a dar cuenta que estoy enojada. Él debe saber que está enojado, pero es porque lo verbalizaste, porque tuviste una conversación con él y que sepa que te hirió, que sepa que te lastimó, que sepa que lo que ocurrió te mantiene triste, pero también que sepa que tu amor se mantiene. Entonces, eso hace el equilibrio o el balance. Excelente. Estamos llegando al final. Otra pregunta. ¿Utiliza las comparaciones y el sarcasmo para intimidar a su adolescente? Esta es una forma... Eso es entre manipulación y tratar con la psiquis de nuestros hijos, tratar de quebrarlos, de intimidarlos, es delicado, porque sin darnos cuenta estamos permeándolos o afectando su autoestima. Y puede que nuestros hijos salgan de esta transición, porque van a salir de la adolescencia, pero van a salir más heridos, porque salen con una historia que su mamá o su papá le narró en este periodo donde ellos realmente no saben para qué los tuvimos. Expresiones, los hijos de fulano, los hijos de mengano, y hay un sinfín de palabras que pueden salir de nuestros labios. O inclusive las comparaciones entre hermanos. En comparaciones entre hermanos. Sí. No sé qué me pasó, hice lo mismo contigo y con el otro, o con ella, o con los 5, con los 6. Y es verdad, yo vengo de familia numerosa, también mi familia ampliada, y uno dice, wow, ¿qué pasó? Todos son tan diferentes, pero pues sencillamente que somos individuos. Somos individuos y podemos venir de la misma mezcla, pero hay un formateo diferente, somos personas con características diferentes y abordamos la vida de formas diferentes. Y que uno toma decisiones
A título personal. A título personal. A título personal. Y la última pregunta es, ¿evita la disciplina por temor a perder el amor de su adolescente? Esta sí es la marca como de la paternidad pasiva, en donde, ¿sabes? No importa lo que haga. Sí. Y sabes que a veces lo decimos en broma. Él es el policía bueno y yo soy la policía mala en casa. Eso no es broma, es verdad. Bueno, ya se supo. Y él es el policía bueno. Pero no quiere decir que él no está enterado de todo. Y decidimos qué hacer. Ahora, cuando nuestros hijos están en una crisis en el tiempo de la adolescencia, porque fíjese, la adolescencia, como ya lo dijimos en podcasts anteriores, es un periodo de ajustes, de crisis, de crecimiento, de cambio. Pero a veces se le suman otros factores provocados, causados o como consecuencia de la adolescencia, como usted quiera verlo. Y cuando nosotros evitamos la disciplina, por temor, mira, estas palabras son grandes, por temor a perder el amor de nuestros hijos, es que les estamos enseñando un amor equivocado, un amor egoísta. Y a mí me gusta mucho, en la palabra de Dios encontramos muchos consejos y el Señor dice que el que ama disciplina, o sea, una expresión de amor es la disciplina, la corrección. Nunca se habla del maltrato, del golpe, del menosprecio, de mérito, de menosprecio, sino Dios siempre diciendo, te amo y te debo corregir. ¿Por qué? Porque si sigues caminando, si sigues haciendo lo mismo, allí sí va a sufrir tu hijo. Entonces, cuando nosotros queremos ser famosos o estar rankeados con nuestros hijos, porque digo ranking porque a veces ese es el término que hacen los muchachos, hacen comentarios como mi mamá no se mete, mi papá tampoco se mete. ¿Por qué? Porque a veces en ese momento tu hijo lo puede ver como, wow, mi mamá es lo máximo porque mira, ni siquiera se metió en este problema. Pero dentro de un tiempo, ese hijo va a crecer, ese hijo va a madurar, va a ser papá y va a tener grandes interrogantes. Porque esa lección no la aprendió. ¿Por qué mi mamá tuvo miedo de hacer esto? Esa lección no la aprendió. Y hay un reto para nosotros como papás. No cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de practicar el amor, no solo con el prójimo, sino el prójimo es el que tenemos cerca, y en este caso nuestro hijo adolescente. Perfecto. Cierro con Proverbios 24:25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Margie, gracias por haber estado con nosotros, una especialista en adolescentes, así es que tus consejos han sido muy valiosos y muy bien recibidos, y nos vemos la próxima semana. Tenemos una invitada, hablaremos de todo esto desde causas, la perspectiva de una profesional en salud mental. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios te bendiga.